Hola, vamos con este tercer video de la noche respecto de los tratados internacionales celebrados por México y naturalmente vamos a seguir con parte de los conceptos, pero desde luego vamos a atender al siguiente artículo y de alguna manera, bueno, pues vamos a señalar que en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar, ya lo habíamos dicho, el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las entidades de la Administración Pública Federal, va a coordinar. Entonces ya no les cabe duda quién va a coordinar, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Con relación a qué? Pues a las acciones necesarias. ¿Para qué? Para la celebración de cualquier tratado. Y va a formular, ya dijimos, la opinión, ¿verdad?, acerca de la procedencia o no de suscribir el tratado. Y bueno, pues hay quien dice que debe de seguirse el mismo trámite cuando de alguna manera se va a revisar un tratado y naturalmente cuando ya haya sido suscrito el tratado, pues lo va a inscribir, esa es su obligación, ¿verdad?, en el registro correspondiente. Del siguiente artículo ustedes van a poder advertir que las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, como los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, y lo mismo ocurre con la municipal, deberán mantener informada, en este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acerca de cualquier acuerdo interinstitucional. Entonces ya no les cabe duda, ¿verdad?, quiénes celebran acuerdos interinstitucionales y quiénes celebran tratados. A este respecto, bueno, se refiere a los que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros o que pretendan celebrar, en este caso, con organizaciones internacionales. Desde luego, la Secretaría a este respecto va a formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo o no. Por lo tanto, una vez más, en términos de este artículo, pues ¿quién se vuelve la coordinadora? Pues una vez más la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en su caso, bueno, pues tiene la misma obligación que es inscribirlo en el registro respectivo. Del siguiente artículo, bueno, pues lo que van a advertir es que cualquier tratado, cualquier acuerdo interinstitucional que contenga desde luego mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, en que sean parte, en este caso, por un lado la Federación o personas físicas o personas morales, siempre y cuando sean mexicanas, y por el otro, gobiernos, igual sean personas físicas o sean personas morales, pero que sean extranjeras o organizaciones internacionales, pues siempre deberán otorgar a los mexicanos y otorgar a los extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato. Desde luego, estamos refiriéndonos, ya nos está tratando el concepto de controversia y naturalmente, bueno, pues aquí siempre van a atender al principio de reciprocidad internacional, pero pues este artículo curiosamente, bueno, nos está definiendo, ¿verdad?, el trato igual, el mismo trato. De la fracción de este propio artículo van a entender ustedes que tratándose en este caso de los tratados deberán asegurar a las partes la garantía de audiencia. En este caso, pues ustedes saben que esa no puede, ¿verdad?, estar alejada de ningún acuerdo, tratado, convenio interinstitucional o tratado, en este caso, internacional, y desde luego el debido ejercicio de sus defensas. Naturalmente que atendiendo a la siguiente fracción, pues también en el caso de los tratados se va a asegurar a las partes, o se les va a garantizar en este caso, que la composición de los órganos de decisión van a asegurar su imparcialidad. Desde luego ustedes saben que en el caso de que se sometiera, ¿verdad?, o que hubiera alguna controversia con un país sumamente fuerte como nuestro vecino del norte, parece que las cosas debieran funcionar así, pero cuando digo debieran pues, o deberían, ¿verdad?, pues parece que no son como quisiéramos que fuese. Nos vamos desde luego con el análisis del artículo correspondiente, y a este respecto ustedes van a hacer las consideraciones que con relación al gobierno de los Estados Unidos mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos, en este caso de decisión, sobre los mecanismos internacionales para la solución de controversias a que se refiere el artículo anterior, cuando esté de por medio la seguridad del Estado. Es decir, eso siempre va a ser el punto importante a este respecto, que cuando esté en riesgo la seguridad del Estado, en caso de controversia, desde luego pues lo que tiene que hacer el gobierno es no reconocer, ¿verdad?, la resolución, por más que la resolución esté apegada a derecho. Desde luego, en este caso,
por parte de los órganos de decisión y de alguna manera, pues bueno, es algo como fuera de lugar, pero así se determinó en términos de un artículo respecto de una legislación nacional, respecto de un marco constitucional y de alguna manera, bueno, pues es algo interesante, ¿verdad? Su estudio, su análisis, su consideración, pero esto es posible de acuerdo a la legislación, en este caso local, ¿verdad? A la legislación del Estado, o como dijesen en este caso los internacionalistas, pues ustedes ya conocen el concepto, ¿verdad? Desde luego, cuando esté de por medio el orden público o cuando esté de por medio cualquier otro interés esencial de la nación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esos tres casos? Si está en riesgo, ¿verdad?, la seguridad del Estado, si está en riesgo, en este caso, va de por medio el orden público, ¿verdad?, el orden que tiene que ver, en este caso, con el interés gubernamental, desde luego, y que atente de alguna manera en forma esencial contra los intereses de la nación, pues simplemente no va a reconocerlo. Así podríamos decir que así se reservó en términos de este artículo México a ese respecto, pues habrá que ver, ¿verdad?, si se lo permiten. Por el momento esa es la legislación a este respecto. Y con relación al siguiente artículo, lo que ustedes van a advertir es que desde luego, bueno, pues van a atender a que de conformidad con los tratados aplicables el presidente de la República nombrará en los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, le llaman ellos, a los que se refiere el artículo 8. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, a quienes se refiere el artículo 8. Bueno, se dice que en cualquier tratado o en cualquier acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias, y cuando sea parte, y ahí comprende precisamente a la Federación, y estábamos hablando precisamente en el artículo 8 de controversias, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nos refiere que para la solución de controversias a que se refiere el artículo 8, pues el gobierno de los Estados Unidos, hablábamos en el artículo anterior que no reconocerá, pero en este artículo estamos hablando de que el presidente de la República nombrará en los casos en que la Federación sea parte, que lo comprende el artículo 8, y naturalmente se está refiriendo a quienes participen como árbitros, como comisionados, como expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos. Y entonces ya dijimos que quede claro que es una facultad, ¿verdad?, del parte del presidente de la República. Y bueno, prácticamente vamos a acabar con el análisis del siguiente artículo, y aquí se precisa que las sentencias, los laudos arbitrales y las demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, así le ponen el adjetivo a que se refiere el propio artículo, ¿verdad?, al que ya hemos hecho referencia, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República y podrán utilizarse como ¿qué? Pues como prueba. ¿En dónde? En los casos de nacionales que se encuentran en la misma situación jurídica, es decir, funciona casi como de ¿qué? Como de precedente, ¿verdad? Funciona casi que como algo resuelto, o podría ser de alguna manera una resolución que queda firme, ¿verdad? ¿Para qué? Es erga omnes, y en ese sentido, bueno, pues hay que entender todos estos conceptos para todo aquel que se encuentre en la misma situación jurídica. Naturalmente aquí vamos a atender a un código federal, en este caso adjetivo, y se refiere naturalmente a civiles, ¿verdad? Y desde luego vamos a atender a los tratados aplicables. Entonces, que les quede claro que para todo esto y con relación a lo que estamos atendiendo, pues les digo que existe una guía, y que esa guía de alguna manera nos habla para la conclusión, ¿verdad?, solamente de tratados y para la conclusión de acuerdos interinstitucionales. Entonces, por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, estoy para servirles. Saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está para servirles, y les agradezco que pasen muy buena noche.